En este segundo ejemplo de esta segunda sección de una ecuación diferencial no homogénea de segundo grado igualada a una expresión exponencial, tenemos este caso. Entonces recuerden que la solución va a estar expresada en dos partes. Primero la parte homogénea más después la parte de la propuesta particular, la solución particular. Entonces recuerden que primero vamos a trabajar con la solución homogénea, vamos a traducir este problema de esta forma, menos 169y, esto es igual a 0. Aquí noten que en este caso nosotros no tenemos la primer derivada. Como no tenemos la primer derivada, entonces el equivalente en este sistema algebraico, en esto de las lambdas, tenemos lo siguiente, menos 169 así sin nada. Si tuviéramos aquí la primera derivada, entonces aquí sí aparecería un elemento lineal lambda a la 1, por así decirlo. Entonces, como no tenemos ese caso, pues queda de esta forma. El despeje es muy sencillo, entonces tenemos que lambda va a ser igual a la raíz de 169, recuerden esto es más menos, y pues lambda nos queda de esta forma, nos queda lambda 1 es igual a la raíz de 169 es 13, y lambda 2 es igual a menos 13. Entonces son raíces diferentes y está este caso en donde pues uno es positivo y el otro es negativo, otra de las raíces. Si nosotros lo vemos en el graficador, nosotros podemos hacer lo siguiente. Tenemos esta secuencia, tenemos aquí x al cuadrado y luego menos 169. Entonces aquí ya podemos ver en el programa pues efectivamente lo que acabamos de encontrar. Los dos puntos que resuelven esta ecuación cuadrática son efectivamente el 13 y el menos 13. Recuerden que el orden no importa, podemos ponerlo de cualquier manera. Entonces nuestra solución homogénea tenemos lo siguiente. La solución homogénea va a ser la constante 1, e a la 13x, más la constante 2, e a la menos 13x. Entonces esa fue la parte homogénea. Ahora vamos a resolver la sección particular. Ahora la solución particular tenemos que se va a expresar en términos de lo siguiente. Vamos a tener una constante a que no conocemos y vamos a copiar la estructura de nuestro problema original con este argumento. Entonces vamos a ponerlo a la 14x. Entonces la primera derivada tenemos aquí porque por regla de la cadena me da 14a e a la 14x. Y después y' nos queda de la siguiente forma. Nos queda que esto es 14 al cuadrado. Que esto pues bueno ya lo podemos poner de esta forma. 14 al cuadrado es 196 a e a la 14 y se obtuvieron estas dos derivadas. Recuerden, la regla de la cadena para la derivada nos dice que tenemos que bajar este exponente de esta forma. Entonces ya tenemos estas dos derivadas y vamos a sustituir acá arriba. Entonces la sustitución nos queda de la siguiente forma. Aquí tenemos entonces la sustitución de estos elementos de mi solución de mi propuesta particular, y lo que podemos observar es que no utilicé la primera derivada, solamente utilicé la segunda derivada y la solución propuesta. ¿Por qué? Porque en la ecuación original no aparece primera derivada. Entonces aquí abajo podemos ver esta composición. Ahora vamos a quitar paréntesis y vamos a armar nuestro sistema algebraico. Entonces esto es 196 a e a la 14x menos 169 a e a la 14x. Esto es igual a e a la 14x. Aquí, como podemos darnos cuenta, nuevamente del lado izquierdo voy a factorizar nuestra exponencial y después voy a mandar dividiendo. Eso quiere decir que pues estas exponenciales se cancelan totalmente. Del otro lado, como va a quedar dividiendo exactamente entre lo mismo, aquí del otro lado da 1, no da 0. Hay a veces una confusión en esta parte. Entonces el sistema algebraico que vamos a resolver es el siguiente. Me va a quedar 196a menos 169a. Esto va a ser igual a 1. Entonces pues nada más es cuestión de resolver esta resta y nos da lo siguiente. Esto es 196 menos 169, esto me da 27. Entonces aquí me da 27a, esto es igual a 1, entonces a me da 1 dividido entre 27. Entonces ya tenemos nuestra forma de nuestra solución particular. Entonces ya aquí podemos verlo que la solución particular, lo voy a poner aquí abajo, y el particular va a ser igual a la a, que es 1 dividido entre 27, lo voy a poner de esta forma.
e a la 14x dividido entre 27. Entonces ya tenemos nuestro sistema completo. Ahora vamos a hacer la suma y vamos a proceder a meter condiciones iniciales para encontrar la constante 1 y la constante 2. Aquí ya tenemos esta par de soluciones, la solución normal y su solución derivada. Recuerden aquí que estoy utilizando nuevamente la regla de la cadena para derivar estos argumentos de mis exponenciales. Aquí abajo en la derivada lo podemos ver. De esta forma pues también sale este menos 13 del argumento de este segundo término. También de esta forma aquí estoy poniendo el 14. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a sustituir estas condiciones iniciales en estas dos ecuaciones que tenemos aquí y nos va a quedar el siguiente sistema. Así nos queda entonces esta sustitución de mis condiciones iniciales y tenemos este par de soluciones, la solución ya evaluada con mi condición original y su derivada. Lo que voy a hacer ahora es que voy a tratar de reducir esto para que quede manejable a un sistema de 2×2. Sabemos que la respuesta pues va a estar en términos de la técnica de suma y resta. Lo que voy a hacer es que voy a tomar esta cantidad y las voy a mandar para el otro lado. Nos va a quedar una cantidad muy pequeña, pero bueno, va a quedar entonces negativo. Entonces, ahora al momento de pasar estas dos cantidades que estoy señalando, restando al 2 y restando al 3 respectivamente, nos queda este sistema de 2×2. Aquí vemos ya la composición de estas dos soluciones, mi solución original y la derivada, solamente con estos elementos ya del lado izquierdo, como les había comentado, son las restas de las exponenciales que les había comentado. Entonces aquí ya tenemos nuestro sistema de 2×2, donde lo más sencillo es trabajar con suma y resta y podemos multiplicar por 13 para aprovechar esta simetría que tenemos acá. Entonces al multiplicar por 13 nos va a quedar lo siguiente. Ya tenemos entonces aquí nuestro sistema y como era de esperarse, pues bueno, por la simetría que estábamos buscando esto se cancela. Entonces vamos a hacer ahora la suma. Aquí ya tengo, bueno, esta fue la multiplicación de la sección anterior. Vamos a sumarle ahora este elemento que tenemos acá. Entonces aquí tenemos más 0.0161. Entonces ahora la suma nos va a quedar de esta forma. Nos queda aquí abajo 23.2458. Esto va a ser igual, de este lado pues es muy sencillo, es 26C1 e a la 13 octavos. Ahora, como ya sabemos, estos dos elementos los voy a pasar para el otro lado dividiendo. Voy a hacer entonces de una vez ya la división. Voy a tomar todo este elemento de aquí y lo voy a dividir entre 26. Esto recuerden que lo estoy haciendo para ya evitar trabajar con varias cantidades. Y no resuelvo la exponencial porque por la simetría que tenemos en estos problemas se cancela, entonces eso pues nos evita un paso. Finalmente aquí tenemos que la constante 1 va a ser igual a 0.8941, vamos a ponerlo de esta forma, 41 dividido entre la exponencial 13 octavos, elevado a la 13 octavos. Entonces ahora lo que sigue es que voy a sustituir esta constante 1 aquí arriba y me va a dar lo siguiente, lo voy a sustituir y voy a tener esto de este lado. Entonces aquí ya hice la sustitución. Aquí, como podemos ver, bueno, pues se cancela esto de esta forma con la constante 1 en el primer elemento. Y también otra cosa que sigo haciendo por consistencia para mantener signos positivos es que esa exponencial la puse aquí abajo. Entonces, si ustedes quieren dejar la exponencial arriba con signo negativo, lo pueden seguir haciendo. Bueno, entonces ya tenemos esta parte de aquí donde este elemento se va a ir para el otro lado restando y vamos a tener esta primer cuenta. Entonces aquí tenemos 1.7869 y a esto le vamos a restar 0.8941. Entonces eso es lo que tenemos del lado izquierdo. Nos va a quedar aquí 0.8928. Entonces eso es lo que nos va a quedar en el lado izquierdo. Esto va a ser igual a la constante 2 dividido entre e a la 13 octavos. Este 13 octavos pasa del otro lado y tenemos finalmente que la constante 2 va a ser igual a 0.8928 multiplicado por e a la 13 octavos. Entonces ya tenemos las dos constantes y ahora sí vamos a regresar a mi sistema original y vamos a determinar ahora sí ya por fin la solución final.
Aquí vemos mi solución particular, como lo habíamos planteado en la división de nuestra solución homogénea, y después lo que encontramos como su solución particular. Recuerden, esta fue la solución homogénea de las raíces de nuestra ecuación diferencial de segundo orden, y después esta es la contribución de mi solución particular. Lo que vemos aquí en rojo es la sustitución de mi constante 1 y mi constante 2 de la sección anterior. Como se pueden dar cuenta, en este segundo término estoy bajando la exponencial. Recuerden, por simplicidad hago esto. Y ahora, por último, ya para concluir el ejercicio, vamos a sustituir mi x igual a 1/2 para ingresar esto a la calculadora. Entonces, ya con esto vamos a poner esto en nuestra expresión y tenemos lo siguiente. Entonces esta es mi expresión ya final para calcular. Vamos a ingresarlo a la calculadora. Entonces aquí podemos ver lo siguiente. Tenemos aquí esta primera expresión, que tenemos esto que va así: 0.8941 dividido entre esta función exponencial. Bueno, voy a poner la exponencial de una vez ya para tenerlo de una forma más compacta. Se puede hacer de distintas formas. Entonces aquí esto es 13 dividido entre 2, y después aquí abajo pues nuevamente es la función exponencial, 13 dividido entre 8. Entonces eso es lo que tenemos en esta primera parte: 13 dividido entre 8. Entonces es este primer término, y después aquí esto es más, aquí tenemos esta expresión 0.8928 exponencial, y tenemos aquí 13 elevado a su argumento. Esto es 13 octavos. Entonces aquí es 13 octavos. Y abajo tenemos nuevamente la exponencial, la función exponencial elevado a esta cantidad. Aquí tenemos 13 dividido entre 2. Y después el último término, este tercer elemento que tenemos aquí. Esta es la función, nuevamente esta es la división de mi función exponencial con este argumento, 14 medios. Bueno, esto es 7, lo voy a dejar como 7. Si ustedes quieren poner 14 medios, les va a dar exactamente lo mismo, dividido entre 27. Entonces aquí podemos darnos cuenta que la solución es 157.70 y vamos a poner 4 decimales, 7268. Entonces esa es la expresión. Noten aquí, por ejemplo, bueno, rápidamente regreso aquí, y si pongo como exponente 14 medios, es lo mismo. Entonces ustedes ya deciden si ustedes quieren simplificar este tipo de expansiones. Aquí lo pude ver, y esto lo ingresé en la calculadora pues como un 7. Entonces ya es cuestión de que ustedes vayan viendo su metodología para poder hacer la sintaxis mucho más sencilla. Entonces, bueno, con esto terminamos este ejercicio. Recuerden que el resultado final para este segundo caso, en donde tenemos raíces, una positiva y una negativa, que fue esta que está acá en la parte homogénea, y después que estamos trabajando con un elemento exponencial aquí en este lado derecho que me produce esta solución particular, pues tenemos que la solución es esta que tenemos aquí abajo. Entonces con esto concluimos este segundo ejemplo.